Programación de un CRUD en VBA mediante Excel. ¿Qué es un CRUD? Un CRUD viene de las siglas de poder crear, la R de leer, la U de modificar y la D de eliminar. ¿Qué vamos a hacer? Un CRUD. ¿Y hacia dónde? Vamos a hacerlo hacia un origen de datos. A ese origen de datos nos vamos a conectar mediante la herramienta ofimática de Excel a través de la programación VBA. Y para que esto sea posible vamos a tener que entender qué es un origen de datos y cuáles son los diferentes tipos de origen. Por ejemplo, tenemos para un motor de base de datos, en el caso práctico del curso vamos a ver de SQL Server y de Access, pero también puede ser por un archivo JSON, un archivo de XML o de texto como nos indica desde la web y también mediante una conexión ODBC. Por ejemplo, cuando no tenemos la opción de conectarnos directamente a una base de datos, podemos usar ODBC por temas de drivers. Ahora, cuando entendamos o hagamos nuestro CRUD, vamos a tener que analizar la base de datos que ha sido creada. Y esto lo vamos a hacer mediante el estudio a ese modelo. ¿Pero el modelo de qué? El modelo de la base de datos relacional de cómo ha sido creada. Tenemos que ver cómo ha sido desarrollada nuestra base de datos para poder entender en dónde aplicar nuestro CRUD, a qué entidad o a qué tabla. Para esto, por ejemplo, nos indica acá la definición. ¿Qué es eso? Un conjunto de tablas o entidades relacionadas unas con otras con el fin de poder almacenar los datos de forma estructurada. Cuando hagamos nuestro CRUD vamos a tener que conectarnos a un origen. Para esto puede ser de diferentes tipos, por ejemplo de Microsoft SQL Server, de Oracle, de MySQL o de MariaDB, que son nuestros motores de bases de datos relacionales. También vemos los iconos de lo que es el CRUD: crear, leer, actualizar o modificar y eliminar. Ahora sí, cuando veamos ese modelo, que es básicamente el gráfico de cómo ha sido diseñado nuestra base de datos, vamos a tener que ver o entender la relación que hay entre una entidad y otra. Por ejemplo, en esta parte nos habla de un modelo de datos lógico. ¿Qué diferencia hay entre el modelo de datos lógico y el modelo de datos físico? El modelo de datos lógico es cuando nosotros vamos a entender cómo ha sido diseñado. En el físico, cómo ha sido construido o desarrollado. Hay una gran diferencia, ya que en el lógico, por ejemplo, vemos las entidades y sus relaciones, que es lo que estamos viendo acá. Vemos también la llave primaria y la llave secundaria, la interacción entre una entidad y otra y el tipo de relación, nada más, y claro, el verbo también, que es la relación. En el modelo de datos físico ya es básicamente la definición del tipo de dato para cada columna. Cuando hagamos nuestro CRUD vamos a tener en cuenta, por ejemplo, para esta tabla especie. Acá ya se llama tabla. Por ejemplo, en el modelo de datos lógicos se llama entidad. Pero para esta tabla, cuando hagamos nuestro CRUD, si nosotros queremos guardar datos, por ejemplo, para el código de especie, nos damos cuenta que acá muestra el tipo de dato entero. Vamos a guardar un tipo de dato entero, un número entero. No podemos guardar, por ejemplo, un texto ahí. ¿Por qué? Porque ya es una restricción para cada columna. Esas cosas vamos a tener en cuenta cuando hagamos nuestro CRUD. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante el análisis de los modelos de la base de datos, tanto el lógico y tanto el físico. Ahora, por ejemplo, acá también nos muestra la diferencia que hay o ese cambio que hay entre un modelo de datos lógico y el físico. Por ejemplo, acá se llaman atributos, pero ahora pasan a ser llamados columnas, que son los círculos. En el caso de las entidades, vienen a ser las tablas. La relación, la llave secundaria, la llave primaria es el atributo principal y claro, se definen los tipos de datos para cada columna. Es muy importante definir los tipos de datos, ya que de esa forma vamos a clasificar qué datos estamos almacenando en cada tabla. Y nos indica que va a ser diferente para cada sistema de gestión de base de datos. Por ejemplo, para MySQL puede ser distinto para SQL Server en cuanto a los tipos de datos. Cómo se almacena ahí un texto, cómo se almacena un número. Todo esto va a ser diferente para cada uno de ellos. También, cuando hagamos nuestro CRUD, es necesario entender algunos lenguajes. Sí, es verdad, esto de acá ya va mucho más allá de lo que es Excel.
Sin embargo, es necesario para poder manipular una tabla de nuestro origen de datos, que es, por ejemplo, para una base de datos en SQL Server. Vamos a tener que entender por lo menos los comandos básicos, como el DDL y el DML. ¿Qué es el DDL? Es básicamente el entorno de donde ha sido almacenado nuestros datos. Por ejemplo, en donde he guardado el dato María, lo he guardado, por ejemplo, en una columna que pertenece a una tabla que pertenece a su vez a una base de datos. Entonces, cuando hagamos el uso del lenguaje de definición de datos, es básicamente crear, modificar y eliminar el entorno donde está almacenado nuestros datos. En cuanto al lenguaje de manipulación de datos, DML, es para manipular, como dice su nombre. Por ejemplo, si queremos modificar, queremos actualizar, o también si queremos eliminar, vamos a tener que usar este tipo de lenguaje. Es básicamente el CRUD que vamos a desarrollar. Acá vemos el DDL. Esto en sí no vamos a tocar mucho porque son instrucciones, comandos o el lenguaje para modificar ese entorno. A lo mucho que vamos a hacer es el de crear la base de datos y también algunas tablas. Ahora, acá por ejemplo también hay procedimientos, funciones o disparadores. Esto de acá ya va mucho más allá, pero también sería bueno considerarlos por ahora. Esto es el lenguaje de definición de datos, pero claro, ¿en dónde está el lenguaje de manipulación de datos y qué relación tiene con el CRUD? Es que, por ejemplo, el de insertar, vamos a insertar ¿qué cosa? Un registro. Viene a ser o equivale a nuestra C de nuestro CRUD. La R de poder leer. ¿Cómo hacemos una lectura? A través del comando select. ¿Cómo hacemos una modificación a un registro? Alguien ingresó mal un dato. ¿Cómo lo modificamos? A través de un update. A través de la U del CRUD. ¿Cómo eliminamos un registro o una fila de una tabla? A través del comando delete que vemos acá. Entonces podemos insertar, modificar, eliminar y mostrar a través de este tipo de comandos o sentencias que pertenecen al lenguaje de manipulación de datos. Esto viene para entonces entender qué relación hay entre el CRUD y estos comandos. Ahora, cuando hagamos nuestro CRUD lo hacemos mediante macros. ¿Qué son las macros? Son conjuntos o serie de instrucciones que se almacenan para poder, dice, ejecutar mediante una llamada o invocación. Básicamente tenemos que crear código, vamos a tener que programar entonces la conexión y también la instrucción que vamos a realizar para cada tabla, que es básicamente nuestro CRUD. ¿Y eso dónde lo hacemos? Lo podemos desarrollar acá en el editor de Visual Basic que trae de por sí Excel, o podemos hacerlo mediante un editor de código, que es Visual Studio Code, que es una forma para poder programar mucho más cómoda incluso. Cuando hagamos el código, lo primero es entender los tipos de datos, así como lo hicimos en Microsoft Excel. Por ejemplo, si queremos guardar un número, hay que indicarle que vamos a guardar un número en esa celda, aunque Excel obviamente lo reconoce de manera automática. Por ejemplo, si es un texto, si es una fecha, pero en cuanto si vamos a sumar números, hay que indicarle de que efectivamente es un número, ya que de esta forma va a entender nuestra aplicación. Acá, por ejemplo, tenemos tipos de datos en el lenguaje de VBA. Por ejemplo, el de texto viene a ser el string, el de fecha, de decimales, por ejemplo, y para algún tipo de dato booleano o para algún tipo de dato o número entero. Cuando hagamos el código ya programado de la conexión y el CRUD, vamos a tener que crear archivos. Estos archivos ocupan obviamente un lugar en el espacio en nuestro disco. Ahora, en nuestro archivo de Excel. ¿Y cómo se llama ese archivo? Se llama el módulo. El módulo entonces es eso, es un archivo donde se almacena el código que programamos. Ahora, el formulario viene a ser ese tipo de interfaz o mediador entre el usuario que utiliza nuestra aplicación que hemos creado y también nuestra base de datos, ya que ahí está programado la conexión y todo ello. Entonces, el formulario nos dice que es la herramienta que permite capturar o recopilar datos. Hay que diseñar nuestros formularios, por ejemplo, los botones, que los cuadros de texto,
¿verdad? Que las etiquetas, que el título, que el diseño, todo eso para hacerlo más atractivo y también ya llamativo para nuestro usuario. Y que, claro, sea fácil de utilizar. Y todo esto en Excel, ¿cómo es posible? A través de una librería, por ejemplo, llamado Recordset. ¿Qué es una librería? Es código que alguien ha programado, o un grupo de personas, o también una organización o empresa, que permite a nosotros poder utilizarlo y de esa forma poder hacer nuestro CRUD. El record set es entonces, acá, es una estructura de datos usada en programación cuya utilidad es la de almacenar información desde una tabla de una base de datos. A través del record set vamos a poder entonces nosotros crear, leer, modificar y eliminar los datos o registros de una tabla y de esa forma desarrollar nuestro CRUD.